La siguiente ponencia, que se realizará desde la virtualidad, titula Prueba y convicción en el proceso penal y se encuentra a cargo del doctor Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y director de Jueces para la Democracia, Información y Debate. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial. Entre sus publicaciones se destacan El Poder Judicial, escrito con Claudio Movilla, Justicia Penal, Derechos y Garantías, Prueba y Convicción Judicial en el Proceso Penal. Es autor de prólogos y traducciones de obras de Luigi Ferrajoli, Danilo Solo, Salvatore Senese y Scarpari. Para Editorial Trota ha cuidado las ediciones de César Beccaria, de Los Delitos y las Penas, con prólogo de Piero Calamandrei. Luigi Ferrajoli, Poderes Salvajes, La crisis de la democracia constitucional, y Piero Calamandrei, Inventario de la Casa de Campo, y Sin legalidad no hay libertad. También ha colaborado como coautor en el libro del homenaje al maestro Ferrajoli, titulado Para Luigi Ferrajoli, en el 2021. Y ha prologado el libro de Maximiliano Murena, Tratado sobre las obligaciones del juez, en el 2022. Por sus altas calidades académicas, se ha convertido en uno de los conferencistas más prestigiados de España y Latinoamérica en temas relacionados con la función de los jueces en el Estado constitucional. Ha participado como profesor en diversos cursos de doctorado y maestrías, tanto en España como en Latinoamérica. Bienvenido, doctor Ibáñez. Muy Tiene bien, la palabra. muchas gracias. Lo primero es agradecer la invitación que me permite estar esta mañana o bien esta tarde para mí con ustedes, y me gustaría decirles algo interesante y, a ser posible, útil. Hablar de convicción judicial es hablar de juicio, de juzgar, y juzgar es decidir conforme a pruebas en un marco procesal. Pero hay algo paradójico. En la cultura tradicional de los juristas y de los jueces se ha prestado exclusiva atención al procedimiento y se ha experimentado una notable indiferencia ante el juicio, ante la decisión. Este era un reproche que hace ya muchos años dirigía Carneluti a sus colegas con toda razón. La decisión como asunto es un gran ausente en los libros y cursos de derecho procesal, pero también, paradójicamente, en los programas de formación de jueces. Bien, el juez y el juicio han suscitado siempre preocupación. Es normal. La del juez es una figura inquietante, es una figura connotada por una natural, diría, arrogancia, porque lo suyo es dar y quitar razones, lo que parecería sugerir que la tiene por principio, cuando lo cierto es que no es así, porque debe cargarse de ella en el juicio. Y, en fin, opera en marcos conflictivos sobre intereses muy sensibles y, por tanto, es natural que genere esa preocupación histórica a la que me he referido. Por eso ha habido intentos también históricos de sustraer al juez la decisión. El régimen de las ordalías pretendía atribuir esta nada menos que a la providencia, eliminando al juez de ese momento. Seguiría el sistema, el régimen de prueba legal, en el que se trataría de establecer una especie de automatismo, de modo que tampoco el juez tuviera nada que hacer, sino aplicar unas reglas que le darían el trabajo hecho en materia de valoración probatoria. Naturalmente, ninguna de estas opciones sirvió, por lo cual, al final, tomada del jurado inglés, se adoptó el régimen, el sistema de libre convicción. Es decir, es el juez el que debe decidir, la decisión no se puede transferir a nadie y el problema es cómo hacerlo. Las magistraturas profesionales en Europa, las magistraturas del continente, asumieron el sistema de libre convicción de una manera muy particular. No hay reglas legales de enjuiciamiento, del hecho de que no hay reglas de valoración probatoria que nos digan quién ha matado a quién. Lo cierto es que ellos infirieron: no hay reglas de ninguna clase. Y si no hay reglas de ninguna clase,
la convicción, la libre convicción se convierte en convicción íntima, en convicción inescrutable, en una suerte de pálpito que experimenta el juzgador sin saber muy bien por qué. Por tanto, en definitiva, la decisión se convierte en algo rigurosamente incontrolable y además ligado, en cierto modo, al carisma que se atribuye al juez, porque si no es por carisma, ¿por qué otra razón un juez podría juzgar de esta manera? Esta es la convicción autocrática que ya denunció Carrara hace bastantes años. Luigi Ferrajoli dice que este sistema lo que hace es remitir la decisión al terreno de la epistemología. En efecto, en el proceso penal se trata de obtener conocimiento empírico, conocimiento de hechos, con lo cual la forma de operar es la típica de cualquier proceso en el que se trate de saber si algo ha ocurrido o no. La dimensión epistémica del juicio ya fue de alguna forma atendida por el pensamiento ilustrado. En Beccaria hay datos inequívocos, también en Muratori. Pero, sin embargo, posteriormente fue ignorada en la legislación y el procesalismo decimonónicos y últimamente recuperada en años todavía recientes por la cultura garantista que tiene en Ferrajoli, en Michele Tarufo y en algunos otros autores el verdadero artífice de este nuevo movimiento. El resultado, en un proceso constitucionalmente entendido, es que hay que distinguir una dimensión jurídica que hace referencia al marco en el que se produce la actividad judicial, un marco naturalmente con toda una serie de ingredientes, de elementos de derecho, pero en este marco se inserta una dimensión que no es jurídica, sino epistémica o de método, que es la que tiene que ver con la actividad de obtención de conocimiento. Se trata de obtener conocimiento de hechos y en este punto tenemos motivos para saber que la influencia del observador puede ser enorme. Heisenberg, el conocido físico cuántico, acuñó el llamado principio de incertidumbre, según el cual en microfísica, cuando se trata de medir la posición y la velocidad de un electrón, el fotón que se aplica para verlo modifica en alguna medida los mismos datos con los que se trataría de operar. Esto ocurre en la física cuántica, cuando se emplean procedimientos sofisticadísimos, tecnológicamente muy avanzados, que tratan precisamente de evitar cualquier sesgo. Pues bien, imaginemos lo que puede suceder en el juicio judicial, porque aquí no se trata de una observación aséptica, sino de un ejercicio de poder. El acto ilícito no es un fenómeno frío, sino que implica moral y emocionalmente a todo el que tenga que ver con él. Por otra parte, no operamos aparatos, sino criterios teñidos de subjetividad. Y las fuentes no son inertes, sino que también están concernidas. Al final, por si fuera poco todo esto, sobre el juzgador pesan demandas sociales a través de los medios de comunicación y también cuestiones pragmáticas. Consecuencia. En el caso del juez cuentan inevitablemente los presupuestos ético-culturales de los que él parte, su actitud y su sensibilidad, el método utilizado y también la capacidad de resistencia a presiones. Así, el resultado depende en gran medida del modus operandi. Aquí el riesgo es el exceso de subjetividad. ¿Cómo se puede contrastar, cómo se puede conjurar ese riesgo? Pues tratando de obtener el conocimiento en régimen de intersubjetividad, lo que procesalmente estaría representado por el principio de contradicción. El proceso penal hoy está presidido por el principio de presunción de inocencia. Tanto es así que si no existiera presunción de inocencia, si no rigiera esta como derecho fundamental, no haría falta proceso. El proceso sería un simple ritual de castigo. La presunción de inocencia, en contra de lo que a veces reprochan los ministros del Interior y las policías de nuestros países a los jueces por exceso de garantismo, pongámosle comillas, no es un capricho de juristas ensimismados, enamorados de sus instrumentos, sino una opción constitucional de campo que mayorías abrumadoras en momentos de crecimiento democrático
han llevado a las constituciones. Y no lo han hecho por capricho, sino porque sabían lo que el ciudadano, cualquier ciudadano, se juega en un proceso sin presunción de inocencia. Y se da una particular curiosidad o circunstancia, y es que mientras los derechos fundamentales en general, si no todos, la mayor parte, los tribunales constitucionales lo dicen con frecuencia, son de alguna manera modulables, sin embargo, el principio de presunción de inocencia como regla de juicio no, tiene una vigencia absoluta. Todos los imputados tienen derecho a toda la presunción de inocencia en todos los casos. Pues bien, la presunción de inocencia presenta dos planos, diría, de garantía. Uno, de garantía jurídica, de derechos, que exige buen trato al justiciable y además trata también de los derechos de las partes, de los del imputado en particular. Aquí sabemos que el principio sufre muchísimo en la persona de, diría, todos los imputados. Lamentablemente, en este punto no hemos avanzado demasiado y hoy, para mucha gente, el verse sometida a proceso, aun con la condición de inocente todavía, es una verdadera tragedia. Hay otra dimensión, la epistémica o de método. Esta debe regir sin restricciones, como he dicho antes. Esta dimensión exige del juzgador y del investigador judicial, incluso del policial, neutralidad en el punto de partida. Calamandrei lo explicaba muy bien. La conciencia del juzgador al entrar en el juicio tiene que ser lo más parecido a una página en blanco. Es decir, es en el juicio, en ese marco donde hay que empezar a conocer y esto según las reglas. Quien denuncia tiene la carga de la prueba, lo mismo el que acusa. El afectado por la denuncia o por la acusación, un pleno derecho de defensa. Y derecho, que quiere decir también posibilidad de discutir y de alegar en pie de igualdad. La evaluación de la calidad de los datos inculpatorios y exculpatorios debe hacerse tomando en consideración toda la prueba, por tanto, sin sesgos, sin eliminaciones arbitrarias, y el curso decisional, el íter de la decisión, tiene que ser transparente, lo que se consigue y solo puede conseguirse mediante un esfuerzo del juzgador en este sentido. La decisión, al final, debe justificarse y la exigencia de justificación debe presidir, es decir, la conciencia del deber de justificar debe presidir todo el curso del trabajo judicial. En el proceso penal, normalmente, se producen, operan hipótesis contradictorias enfrentadas sobre lo que es, se dice un hecho, pero que en realidad es el resultado y si interesa es porque sería el resultado de una acción humana que eventualmente habría chocado con el derecho penal. Por eso es imprescindible debatir sobre las hipótesis en presencia y es necesario que alguien haga valer cada una de ellas con buena técnica para que esa relación se produzca en pie de igualdad. En este sentido, lo he dicho antes, solo vale lo sabido a través del proceso conforme a las reglas. Reglas que en este caso, además de las epistémicas, son de derecho. Por otra parte, en este punto es fundamental, absolutamente fundamental, la dialéctica del contradictorio, la confrontación con razones. El punto de vista tradicional en materia de hechos es habitual que hable de estos como si tuvieran existencia objetiva. Incluso en una fecha relativamente reciente, el epistemólogo americano Laudan, que ha entrado en el proceso penal de una manera muy aparatosa, pretende que existe el sujeto materialmente culpable cuya condición se conocería no a través del proceso, sino no se sabe por qué procedimiento. Esto implica un retroceso de siglos. En fin, aquí no puedo ocuparme de ello, pero sí me interesa dejarlo señalado. Los hechos no pueden trasladarse al tribunal físicamente, como se pretende algunas veces, mediante la prueba. Y no hay pruebas, ni siquiera las llamadas directas, que lo permitan. Pero el hecho que hace necesario el juicio y que no existe en la realidad como algo dado, es precisamente a lo que
hay que tratar de llegar, si se hubiera producido, de una forma esencialmente racional. Los hechos son acontecimientos del pasado, no son verificables, no se puede ir a verlos porque no están, y tampoco pueden recrearse experimentalmente, porque si se hiciera, los hechos serían otros y también los sujetos. Se da la circunstancia, por eso, de que el juez opera en el presente, pero lo hace con datos sobre hechos que no ha visto, que no puede constatar. Los datos, por eso, acceden al proceso no por sí mismos y por su pie, sino como proposiciones lingüísticas, de tal manera que en el proceso todo transcurre en el ámbito del lenguaje. No podemos salir del ámbito del lenguaje. Por eso hablar de hechos es hablar de enunciados lingüísticos que hacen referencia a hechos. Y a los hechos el juez accede por comprobación, es decir, a través de la prueba. La prueba no presenta los hechos, en todo caso los representa. Y además se procede siempre por inferencia, por tanto, de un modo indirecto. Desde los hechos probatorios del presente, que se producen en la audiencia y a lo largo del proceso, se trataría de llegar a los hechos probados si es que se hubieran producido realmente en el pasado, o bien a la evidencia de que no fueron tales, en cuyo caso la sentencia tendrá otro sentido. Lo cierto es que siempre operaremos con datos que remiten a otros datos. Las acciones humanas dejan huellas en los objetos y en las realidades a las que afectan, pero también trazas en la memoria de las personas. Por otra parte, sabemos por experiencia que esa clase de datos empíricos nos permiten inferir que a la vista de un cierto hecho o resultado, seguramente se ha producido como origen una cierta causa. Los datos del escenario de los hechos, esos que tan brillantemente analiza Sherlock Holmes, o los aportados por los testigos, en realidad lo que hacen es indicar, apuntar, señalar. Son indicios. Y los indicios deben ser tratados conforme a máximas de experiencia. Si en presencia de ciertos indicios nosotros no tuviéramos un modo de interrogarlos, de interpretarlos, en realidad estos serían mudos. Si los indicios del escenario de los hechos no tuvieran enfrente un interrogador capaz de hacerles preguntas con sentido, estos serían mudos. Por eso, el modo de operar judicial consiste en trabajar con hipótesis. Un trabajo que tiene dos fases. Por un lado, la elaboración de hipótesis, que se produce en la fase de investigación. Por otra parte, elaborada la hipótesis trabajada, debe ser trasladada a otro espacio en el que se produzca la evaluación de su calidad explicativa. En realidad, en el escenario de los hechos, en el marco de la denuncia, de la acusación, el juzgador o el investigador judicial debe, manejando los datos en presencia, elaborar un intento de explicación. Y esto es la hipótesis. Si no existiera esa capacidad de elaborar un intento de explicación, no se podría dar un paso hacia adelante. Por tanto, se trata de dar un primer paso con un intento de explicación que puede ser, en definitiva, precario, que puede ser provisional, pero que debe funcionar de alguna manera ya. Debe funcionar de alguna manera porque si no, no nos moveríamos en ese proceso de adquisición de conocimiento. El hecho de que el proceso penal se produzca en dos fases no es por una razón jurídica, sino por una razón epistémica. ¿Por qué? Porque las hipótesis tienen que elaborarse en un ámbito y ser trasladadas a otro para ser discutidas. ¿Por qué? Porque las hipótesis no se autoconfirman. Al contrario, el investigador judicial, el investigador policial, el historiador, estrechamente identificado con su hipótesis, puede ocurrir que pierda la perspectiva. Por eso, la necesidad de un control externo. En la fase de investigación lo que tenemos es, normalmente se habla de un hecho, pero en realidad es un resultado perturbador que interesa al derecho penal. Y naturalmente suscita una pregunta: ¿quién lo ha podido causar? Insisto, esto lleva
a interrogar el escenario de los hechos, interrogar testigos, documentos, es decir, todas aquellas fuentes de información que puedan ofrecernos algún dato sobre lo eventualmente sucedido. Y, insisto, la hipótesis es un primer intento de explicación que provisionalmente debe ser evaluado en su calidad. Y si funciona porque aporta nuevos datos, se mantiene. Si no, habría que buscar otra. Al final, la hipótesis explica si tiene un buen sustento en pruebas, si integra todos los datos probatorios de una forma armónica, si no es incompatible con datos esenciales. Naturalmente, esto no quiere decir que no pueda quedar algún cabo suelto, pero de carácter secundario. En el proceso penal, la hipótesis es la imputación. Es el objeto de prueba, el tema probandum. La hipótesis, la imputación, es el hecho principal, que es principal porque es jurídicamente relevante. Si no fuera jurídicamente relevante, lo despreciaríamos. No tendría sentido, no tendría interés. Es jurídicamente relevante porque está descrito en un tipo penal y obliga al Estado, o el Estado precisamente se ha obligado a través de la legalidad a indagarlo y perseguirlo. El hecho principal lo es tal porque es subsumible en un precepto del Código Penal. Pero obviamente no todos los hechos que se manejan en el proceso son principales. También hay hechos secundarios. La particularidad de los hechos secundarios es que no son jurídicamente relevantes, pero son lógicamente relevantes, en el sentido de que pueden servir porque aporten información acerca del hecho principal. Pueden servir como premisas probatorias base de otras inferencias. Hecho principal sería el presenciado por el testigo, valga la redundancia, presencial. Imaginemos el atraco de un banco. Pero imaginemos también que el atracador tiene un tatuaje muy especial que resulta conocido por los testigos del atraco y que se difunde. Y hay una persona que conoce a un sujeto que tiene precisamente ese tatuaje. Pues bien, la información que aporte esta persona que no ha sido testigo presencial sí puede servir para identificar al autor de los hechos. En este sentido, obvio, hacerse un tatuaje no puede tener la condición, ni tenerlo, no puede tener la condición de hecho principal, pero sin embargo sí de hecho secundario que a través de una inferencia lógica nos lleve a la identificación del autor. La relación de la prueba con los hechos, históricamente, se decía en una concepción que hoy no puede aceptarse, que se producía casi como por contacto, pero en realidad no es así. No hay ninguna prueba que conecte directamente con los hechos. La prueba puede ser directa o indirecta, pero será directa porque vierta sobre el hecho principal. Por ejemplo, la del testigo presencial del atraco. Será indirecta si vierte sobre hechos secundarios. La de la persona que nos dice que conoce a un sujeto con ese tatuaje que podría estar implicado, etc. La hipótesis acusatoria normalmente es compleja. Hablamos de hipótesis como si fuera una única, clarísima, sencilla, pero lo cierto es, y lo sabemos, que incluso delitos no especialmente sofisticados pueden tener cierta complejidad y, naturalmente, los hay de una enorme complejidad. Esto obliga a fragmentar la hipótesis de la que se habla en subhipótesis, es decir, a contemplar el hecho a través de aproximaciones parciales, distinguiendo fases, distinguiendo momentos, y con cada uno de ellos se operará de la forma a la que me he venido refiriendo. Por eso, raramente la imputación se prueba de una vez. En realidad, hay que hablar de secuencias probatorias que facilitan distintos estados de conocimiento en los que normalmente, si la prueba funciona, se irá avanzando. El juicio oral es el espacio de debate sobre las hipótesis en presencia. Las hipótesis en presencia pueden ser varias, claro, pero también podría ser una sola. Imaginemos la hipótesis acusatoria frente a la que el imputado se limita a negar diciendo, no, prueben ustedes. Bien, el juez
en el tribunal, el juez en el juicio, el tribunal es garante y, por tanto, garante de que el proceso de conocimiento se llevará a cabo de una forma idónea, y esto le exige estar en una posición de equidistancia, ser imparcial, ser tercero, como quería Hobbes, es decir, no tener nada que ver con las partes ni siquiera en el plano de los intereses. ¿Por qué? El juez, el juzgador, tiene que tutelar posiciones parciales, tiene que asegurar el equilibrio en la contradicción. Y la imparcialidad del tribunal no se consigue por razón de carisma, ni por inspiración, ni porque descienda sobre él pues algún efluvio, sino que en definitiva es fruto de un trabajo que consiste en el respeto de los derechos de todos los implicados en el juicio. ¿Por qué? Porque el espacio escénico del proceso no es elástico y lo que se lleve de más para su lado una de las partes será de menos para el otro. Meyer, un procesalista holandés del siglo XIX, decía que si el que porta la balanza se mueve, la balanza se desequilibra. Pues bien, me parece que es una metáfora preciosa para explicar cuál debe ser la posición del juez. Las partes no colaboran a conocer la verdad. Cada parte tendrá el interés en que salga adelante su verdad, por tanto un interés parcial. Pero curiosamente, la dialéctica del contradictorio tiene algo de objetivo a pesar de las partes, porque si cada una aporta lo relevante, lo normal es que el tribunal tenga todo lo necesario para decidir. Y esa es la virtualidad del principio de contradicción, del carácter contradictorio del juicio. En definitiva, es eso de que de la discusión sale la luz, o la vieja imagen de Pagano, de que del choque de dos piedras surge la chispa. En este caso, la chispa del conocimiento. La actividad judicial es una actividad compleja. Hemos visto que es jurídica, está circundada por reglas de derecho, pero también y es esencialmente epistémica. Es decir, se produce en un marco reglado, pero en ese marco reglado discurre un proceso de adquisición de conocimiento. Las pruebas aportan datos, con ellas debe formarse un cuadro probatorio, habrá que valorar analíticamente cada dato, cruzar después la información para llegar a una conclusión de síntesis, en ese contexto determinar y aclararse qué hipótesis explica mejor a la luz de los datos, porque una buena hipótesis es la que cuadra con los datos fundamentales. Sin embargo, no será buena y no valdrá si está desmentida por alguna prueba. Si nos encontramos con dos hipótesis igualmente plausibles, principio de indubio pro reo deberá prevalecer la que favorezca al imputado. En este terreno hay algunas, yo diría, advertencias adicionales. He hablado de indicios. Los indicios, lo sabemos bien quienes nos dedicamos, o como yo nos hemos dedicado a esto, son datos probatorios que sirven como premisas de una inferencia. Tienen una particularidad, no suelen ser unívocos. Generalmente están connotados por alguna ambigüedad. Por eso se requiere pluralidad de indicios. Y además es importante que los indicios procedan de distintas fuentes, porque esto les dará mayor calidad. Además, los indicios deben ser compatibles entre sí, porque si no fueran compatibles entre sí, entrarían en contradicción. Y deben converger en la misma hipótesis. Pero ojo, cada indicio vale lo que vale por sí mismo. Esto es importante, porque Voltaire criticaba a los jueces de los tribunales franceses en la época del libro de Beccaria porque sumaban tercios, cuartos, quintos de prueba. Y no, esto no puede ser. Un quinto de prueba no vale nada. Un indicio débil más un indicio débil no hacen un indicio fuerte o un indicio mediano. Son dos indicios débiles. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en este terreno no se puede hacer una especie de aritmética para andar por casa que lleve a cuadrar la hipótesis de cualquier manera. Luego están las máximas de experiencia. Antes me he referido a ellas. Son criterios de evaluación. Interpretar, valorar los datos aportados por la prueba.
son generalizaciones de saber empírico, a las que atribuimos un valor porque tenemos experiencia de que normalmente esos datos funcionan de una determinada manera. Pero los hay de una enorme variedad. Máximas de experiencia pueden ser las leyes científicas, las leyes de la lógica, pero también leyes del normal operar humano en la vida de relación. Su valor no es nunca absoluto. Y si lo fuera, siempre su aplicación estaría abierta al error. Hay un caso que se produjo en el ámbito de la jurisprudencia de casación italiana que me parece muy interesante para poner de relieve ese carácter, como diría, de alguna forma incierto que con frecuencia tienen las máximas de experiencia. Se trata del entonces conocido como caso de los blue jeans, una relación sexual completa dentro de un coche. Ella lleva blue jeans, de los que durante ese acto se despoja o es despojada, pero solo parcialmente, por decirlo en forma coloquial, de una pata del pantalón. El tribunal de primera instancia, el tribunal de instancia, condena al sujeto porque dice que si la mujer hubiera consentido, por comodidad, se habría quitado los pantalones del todo. Pero el tribunal perdía de vista que la relación se había producido dentro de un coche, en pleno día, en un estacionamiento, por lo cual existía la posibilidad de que los intervinientes en el acto fueran vistos, lo que sería una buena razón para haber renunciado a la desnudez completa. ¿Qué hizo la casación? La casación absolvió. ¿Por qué? Porque dijo, es imposible quitar los pantalones, los blue jeans, a una persona, incluso solo en parte, sin contar con su colaboración. ¿Por qué? Porque consideraba que normalmente los blue jeans son pantalones muy ajustados. Yo no soy un experto en tejidos, seguramente no todos son iguales, pero en cualquier caso, esto sirve para ver hasta qué punto las máximas de experiencia pueden tener un valor en extremo relativo y de contexto. Por tanto, es importante, y a mí este caso anecdótico me sirve para reforzar el dato. No se pueden dar por ciertas sin más. Es decir, algunas sí, porque las leyes científicas evidentemente estarían fuera de discusión en principio. Pero no se puede dar por cierta cualquier máxima de experiencia porque hay máximas de experiencia enormemente relativas y el juzgador debe tomarlas en cuenta y abordarlas críticamente. En este recorrido por la topografía del juicio hay un concepto que a mí me parece especialmente importante porque además es una fuente enorme de riesgo. Me refiero al de inmediación. El de inmediación reclama una relación directa del juez con las fuentes de prueba. El contacto directo con las fuentes facilitaría la toma de conocimiento. Y es verdad, esa relación directa del tribunal, del juzgador con las fuentes de prueba, no cabe duda que producirá en principio una mejor calidad de conocimiento. Pero claro, esto dependerá de cómo se maneje la inmediación. Lo cierto es que en nuestros tribunales hoy sigue teniendo enorme vigencia lo que yo llamo una cierta mística de la inmediación, según la cual la inmediación no sería un medio, sino un método. De tal manera que el juzgador con inmediación podría determinar la verdad de lo sucedido escuchando a testigos e imputados, no se sabe por qué razón. Sería una especie de polígrafo hipercualificado que no se equivocaría nunca. Pues bien, la calidad del resultado de la inmediación, que es un medio y no un método, depende de la calidad del uso que se haga de ella. ¿Qué pasa con la inmediación? ¿Cómo opera? Los tribunales en la inmediación perciben en dos claves. En clave verbal, es decir, escuchan, oyen discursos, y en clave visual. Ven, en definitiva, el comportamiento de los hablantes, cómo se expresan, cómo gesticulan, la gestualidad. El lenguaje gestual tiene serios problemas. Neruda, poeta, tiene un poema sobre la palabra hermosísimo en el que dice: se hace lenguaje hasta la cabellera, habla la boca sin mover los labios, los ojos de repente son palabras. Creo que ninguno de los que me escuchan negará
que se puede hablar, no sé si con la cabellera, pero desde luego con la boca sin mover los labios, incluso con los ojos, seguramente. Un poeta español, Muñoz Rojas, dice que las miradas son las voces del alma. De acuerdo, yo estaría de acuerdo con los poetas, pero ¿se imaginan ustedes lo que puede significar este criterio en manos de un juez? Porque el lenguaje gestual significa, cierto, pero ¿qué significa? ¿Para quién? El lenguaje gestual tiene una connatural ambigüedad. Además, normalmente tiene un componente de emotividad que puede dar graves problemas de interpretación. El imputado inseguro en sus manifestaciones está inseguro por ser culpable o porque tiene miedo a que no le crean siendo inocente. Evidentemente, la gestualidad tiene una lectura difícil. Yo diría una lectura imposible para el juez. Imposible por principio. Además, el marco procesal permite una relación formalizada, un contacto muy efímero, y el juzgador, el tribunal, no tiene una historia clínica, ni tampoco tiene experiencia clínica. Y además, así como el clínico puede equivocarse hoy y rectificar mañana, el tribunal, una vez que dicta la sentencia, si se equivoca, pone las cosas muy difíciles. Yo recuerdo una sentencia de un viejo magistrado del Tribunal de Casación Español de los años 90, en la que decía, literalmente, que el juez en ocasiones tiene que operar en funciones de psicoanalista. A mí la verdad es que se me abrían las carnes pensando en un juez dispuesto a convertir el banquillo de los acusados en diván de psicoanalista. Yo creo que la idea del juez que se cree un polígrafo cualificado, un eficaz detector de mentiras, dota a ese juez de un peligro incalculable. La lectura, la atención a la gestualidad, yo creo que debe darse, pero no por parte del juez, que no es un lector cualificado de la gestualidad. Es legítima en el caso de las partes. Es más, debe presidir la dialéctica del interrogatorio. Si yo, abogado o fiscal, advierto que la pregunta que formula al imputado o al testigo le hace dudar, le compromete, le crea dificultades para responder, diré, diablos, por aquí. Pero creo que el juez no puede entrar en ese territorio. No puede entrar en ese territorio por falta de competencia. El Estado constitucional, y ya voy a ir terminando, tiene una peculiar relación con el poder. El gran procesalista alemán Eberhard Schmidt, comentando la ordenanza procesal alemana, decía que el Estado de Derecho tiene una virtud, y es que desconfía de sí mismo. Un autor americano bien conocido, Sunstein, dice que por eso el Estado de Derecho es una república de razones, desconfianza y razones. El proceso penal es ejercicio de poder. Aporta al juez conocimiento, pero ojo, conocimiento probable. ¿Y por qué? Porque el conocimiento que aportan las pruebas no se sigue necesariamente de estas ni de las premisas facilitadas por ellas al juez. Por eso es imprescindible la justificación. Y esto nos lleva a la motivación. La motivación expresa legítima desconfianza frente a un acto de poder. Hay los mejores motivos de razón y de experiencia para desconfiar del juez. Y el juez tiene que saber que este acto de desconfianza no es una ofensa, sino una exigencia de derecho y una exigencia de política democrática. La motivación es la justificación de una inducción. Y justificar inducciones ha sido siempre un problema complejo, que depende de la calidad de las premisas, del modo como se hayan obtenido y del rigor de las inferencias. Y en toda inferencia hay un salto, y en todo salto un riesgo. Por eso, la conclusión tiene que obtenerse con mucho rigor epistémico y además estar en condiciones de ser justificada después. La justificación como tal opera ex post, es decir, el juez adopta la decisión y después ofrece los motivos, la ratio decidendi. Pero si la justificación
perdón, si la motivación operase solo como justificación ex post, lo haría a medias. Es importantísimo que el deber de motivar opere ex ante sobre la conciencia del juez. ¿Para qué? Para que el juzgador ejerza un control racional del curso de su propio proceso cognoscitivo. Vila Matas, un novelista español, dice que escribir es enterarte de la historia que quieres contar, pues al tiempo que escribes eres el primer lector. Bien, el deber de motivar tomado en este sentido, lo que obliga al juzgador es a tomar conciencia de los pasos que da, de por qué y de a dónde le puede llevar cada uno. Se trata solo de una cosa, decidir dentro de lo motivable y no decidir lo que no se puede motivar. Es decir, expulsar del discurso probatorio y motivador aquellos elementos de los que no se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo decidible y lo motivable deben ser términos coextensivos. En este sentido, y para facilitar el trabajo, es importantísimo objetivar la secuencia probatoria, establecer claramente las fuentes, advertir, expresar, recoger también con la máxima autenticidad lo que cada fuente ha aportado en el momento de examinarla a través de un medio de prueba, los elementos de prueba, formando con ellos el cuadro probatorio, pero integrando en ellos todos, es decir, los de la acusación, los de la defensa, precisamente para evitar sesgos en ese momento de presentación del resultado del cuadro probatorio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el principio de contradicción al que normalmente se hace referencia tratando del juicio, tiene que entrar en la sentencia. No puede quedarse en el juicio, tiene que entrar en la sentencia. ¿Por qué? Porque si el principio de contradicción no entra en la sentencia, el lector de la sentencia que no haya estado en el juicio no sabrá el porqué de esta. Debe entrar en los antecedentes procesales que precedan a los hechos probados, recogiendo los términos de la contradicción. Por eso es imprescindible elaborar un auténtico cuadro probatorio completo, sistemático, porque este es el marco de decisión en materia de hechos. Además, la elaboración del cuadro probatorio tiene una particularidad interesante, y es que al construirlo se ve lo que debe y lo que no debe contar para el juicio, lo no verbalizable, lo no justificable, aquello que yo no puedo poner por escrito en el fundamento de mi decisión, no puede entrar en esta. Todo lo relevante para la decisión debe tener constancia explícita en la sentencia. Solo así, como quería Mayer, el gran procesalista argentino, la sentencia se bastará a sí misma. La jurisprudencia tradicional suele decir, yo lo veo todavía en sentencias que leo, que la certeza del tribunal es un estado psicológico. Este criterio está asociado al viejo concepto de inmediación. ¿Por qué? Porque se considera que el fundamento de la decisión tiene que ver con lo inefable, con lo inexpresable con palabras. Es decir, con esa especie de pálpito que invade al juez y que parece que de esta forma descendería sobre él la razón. Por eso es necesario distinguir. Una cosa es el razonamiento lógico y otra los estados psicológicos. En el proceso lógico-racional, el juez pilota su discurso, su razonamiento, orienta su curso, controla los pasos inferenciales y solo las opciones susceptibles de justificación pueden contar. En los procesos psicológicos las cosas son muy distintas. El proceso psicológico, en definitiva, hace referencia a algo que le sucede al juez en este caso, pero también podría ser a cualquier persona. Es algo que acontece en la mente, pero que no cursa por una vía racional y que pertenece al mundo de las sensaciones. El principio de contradicción, y ya termino, reclama del juez, primero, una clara predisposición a la duda como actitud de método. No digo una duda que le lleve a la incapacidad para decidir, no, duda como cuestión de método, disposición a reconsiderar cualquier dato si existen motivos o elementos aportados por la prueba para hacerlo.
Y en este sentido yo creo que el juez tendría que aprender a operar con un cierto, diría, desdoblamiento de personalidad. Massimo Luciani, un constitucionalista italiano, habla de que además de independencia externa, la de la magistratura en general, independencia interna, la del juez en el ámbito, en el contexto definitiva de la propia, así decir, carrera, debería hablarse o habría que considerar la que él llama independencia interior. Independencia interior, dices, como para un cierto autoexamen. Es decir, un tipo de independencia que exige que el juzgador se convierta a sí mismo en objeto del juicio. Es decir, que el juzgador trate de verse desde fuera para detectar sus prejuicios, para detectar, diríamos, sus demonios interiores, aquello que no puede verter en la decisión y frente a lo que debe ser autocrítico. Esto solo es posible hacerlo mediante la prueba de la escritura, porque siendo intelectualmente honestos, la convicción se ve al escribirla. Por esto, yo diría que el judicial es un trabajo personalísimo y que debe hacerse a partir del debate contradictorio. Es un trabajo artesanal, no delegable, y es imprescindible hacerlo de esa manera para escribir, controlar las impresiones. Pascal Mercier, un novelista alemán, autor de una novela muy interesante, Tren nocturno a Lisboa, que ha sido llevada al cine, dice en algún momento, o hace decir al protagonista, que solo se está suficientemente despierto cuando se escribe. Bien, yo creo que esta es una frase que debía figurar en el frontispicio de todos los tribunales y estar profundamente impresa en la conciencia de los jueces. Pues bien, nada más y muchísimas gracias por la atención.